Okay. Buenos días, mi nombre es Estela Espinosa. Puedo decir que tuve una vida muy linda hasta los 12 años, con un padre y una mamá muy dedicados a su familia. Desafortunadamente, mi papá se enfermó de alcoholismo. Esto trajo grandes cambios a mi familia, particularmente en la cuestión económica, aunque lo más difícil de esa etapa fue ver cómo esta enfermedad consumía a mi papá poco a poco, ver la manera incansable de trabajar de mi mamá, una mujer sumamente dedicada a su familia, responsable, amorosa, cuidadosa, siempre dándonos un muy buen ejemplo. A la edad de 17 años fui invitada a un concierto de música cristiana donde escuché hablar de Cristo por primera vez de una manera distinta a la que yo conocía. Me integré a la iglesia y a todas las actividades que había para los jóvenes de mi edad en ese momento. Aunque conocía a Jesucristo, yo no entregué mi vida a Él porque en mi cabeza solo había un propósito, que era el de trabajar y salir adelante para apoyar a mi mamá. A los 19 años fallece mi papá, yo continúo con mis estudios y inicié una relación con un joven también que comenzó a asistir a la iglesia, a veces intermitente porque no vivía en la Ciudad de México. Concluyo mis estudios, él me propone matrimonio, yo acepto esta propuesta. Mi mamá, mis pastores y mis amigos cercanos no estaban de acuerdo con esta decisión, ya que yo tenía 23 años. Pensé que estaban equivocados y que no me entendían. Acepto la propuesta y antes de casarme me entero que él tiene una relación con una mujer casada, antes de la boda. Decido no decirle a mi mamá porque sabía que ella no iba a permitir que yo continuara. Aún así, continué con los preparativos, me casé. Evidentemente esta decisión no fue muy buena, ni para él ni para mí, porque terminó en un divorcio por una cuestión de infidelidad de su parte. Al terminar esta situación, yo me alejé de la iglesia, me comenzó a ir muy bien en mi tema trabajo profesional. Yo trabajé en una agencia de viajes por mucho tiempo. Esto me permitía viajar a diferentes partes del mundo. Me dediqué también a hacer muchísimo ejercicio, apoyar a mi mamá. Realmente era un culto para mí misma siempre. También me volví una persona sumamente orgullosa, egoísta. Decía que me sentía una buena hija, una buena hermana, que no lo era porque nunca le preguntaba a mis hermanos cómo estaba. Tenía felicitaciones en mi trabajo porque entraba a las 7 de la mañana, salía tardísimo. Realmente solo me dediqué a mí. Esto me hizo una persona muy solitaria también. En uno de los viajes que tuve, estaba en un parque sentada, rodeada con todas las cosas que me podía comprar, y le pregunté a Dios si de esto se trataba todo. A la edad de 27 años conozco a mi actual esposo, un hombre respetuoso, caballeroso, muy alegre, e inicio una relación con él. A los 6 meses de noviazgo, él me pide matrimonio. Yo no quiero casarme. Tanto mi mamá como mi esposo no estaban de acuerdo con esta decisión que yo estaba tomando. La respetan y él me dice que cuando yo esté preparada nos casaríamos. Al año de ser novios, nace en mí el deseo de ser mamá. A mí me habían informado que esto no sería posible por una cuestión física. Así que hicimos 2 intentos. En el tercer intento yo le pedí a Dios que permitiera el que fuera yo mamá. Que si Él me permitía ser madre, yo trataría de ser una buena madre. Antes de iniciar el tratamiento de fertilidad, Dios permite que yo esté embarazada. Esta noticia trajo a mí una gran alegría, pero también una profunda tristeza, ya que mi mamá fallece 3 semanas antes del nacimiento de mi hijo. Fue un momento muy difícil, aunque conté con el apoyo incondicional de mi esposo, mis hermanos, mis suegros. Sí me costó mucho trabajo superarlo. Siempre tenía este vacío de no satisfacción. A las 3 semanas del nacimiento de mi hijo me caso con mi esposo y posteriormente, 3 años después, nace mi hija. Tenía ya una familia, debería haber estado muy contenta y desafortunadamente vuelvo a sentir este vacío en mi vida y comienzan los problemas.
mi esposo trabajaba mucho, él se iba muy temprano a trabajar, llegaba muy tarde y empezamos a tener una falta de comunicación constante, nos peleábamos mucho, ya que él constantemente hablaba de sus logros personales y de sus desafíos pasados, que quería ser futbolista, y yo hablaba del futuro. Esto trajo grandes dificultades a esta familia. Llegó el punto que ya el tono de pleitos era tan alto que decidimos divorciarnos. Tengo me contacta mi mejor amiga de toda la vida y le escucho un tono de voz distinto. Ella estaba muy contenta y agradecida y le platico lo que me está pasando. Ella me invita a unas pláticas que ella asiste cada miércoles, cristianas. Yo realmente me encontraba muy desesperada. Le dije, es que me quiero divorciar. Me dice, ¿por qué no vas? Así que decido acompañarla. Un miércoles llegué a una casa del Pedregal donde había muchísimas señoras, yo eran como 20, todas señoras muy amables, todas tenían una Biblia en la mano y me presenta a su pastor, Carlos Treviño, actualmente mi pastor. Y lo primero que se me ocurre decirle a mi pastor es decirle, le digo, quiero divorciarme, me gustaría platicar contigo después de la plática para que me des un consejo. Su respuesta fue, ¿por qué no le das una oportunidad primero a Dios y luego platicamos? Ya iba a iniciar el estudio, se llamaba La Familia Bendecida. Yo llegué a pensar que mi amiga le había platicado lo que me sucedía. Él inicia la plática diciendo que Dios debe ser el centro del matrimonio, la guía. Y separa las actividades que tenía que hacer una madre amorosa y dedicada a su familia y el hombre. Tristemente para mí me doy cuenta que lo que él mencionaba yo no lo hacía, yo no estaba haciendo todo lo contrario. Él cita un versículo que viene en el libro de Proverbios 14:1 que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En ese momento entendí que yo era esa mujer, que no estaba derribando a mi familia, la estaba destruyendo por mi orgullo. No me importaba el dolor que le iba a causar a mi esposo, ni a mis hijos, ni a nadie, solamente estaba pensando en mí, en lo que yo quería hacer para mi vida. Continuaba el estudio, y me empecé a sentir muy triste porque era todo lo contrario a lo que yo hacía y decía. También mencionó otro versículo que dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás sería dado por añadidura. Yo estaba ya en ese momento un poco quebrantada y preocupada porque decía, Dios, ¿cómo me vas a perdonar siendo yo como soy? No merezco que me perdones. Afortunadamente para mí, al final del estudio, Carlos decía que si queríamos ser salvos, teníamos que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y por nuestras faltas. Y que entrara a mi corazón y fuera el dueño y Señor. Yo me di cuenta en ese momento que toda mi vida había sido un culto para mi gloria personal, para mi egoísmo, solamente pensando en mí y no en los demás. Le pedí perdón a Dios. Esa mañana del día 5 de octubre del 2005 puedo decir que nací nuevamente. Yo no le pedí a Dios que entrara a mi corazón, le supliqué que por favor me salvara. Así que hice la oración. A partir de ese momento yo comencé a leer mi Biblia todos los días y a orar. Yo quería más. Tuve la bendición de conocer a la esposa del pastor, una entrañable amiga hasta el día de hoy. Ella daba los estudios bíblicos a los niños. Mis hijos se integraron a la iglesia. Mi hija a la edad de 3 años, actualmente 19. Mi hijo tenía 6 años, hoy 22. Así que los tres comenzamos a compartirle a mi esposo lo que nos enseñaba nuestro Señor Jesucristo, nuestros pastores. Así que 10 años después, mi esposo vino a Cristo. Hoy puedo decir que somos una familia bendecida por Dios, donde la dirección la lleva el Señor. Todas las decisiones que se han tomado en mi casa desde escuela, con mis hijos saben que no es la carrera que ellos quieran estudiar, sino de qué manera le van a servir a Dios, son dirigidas por Dios. Y entendí que no importa tus logros académicos, tu éxito laboral, o el viaje, o lo que tú puedas comprar, si Dios no es el centro de tu vida, no funciona. Nosotros vamos a cumplir 22 años de casados, bendecidos por Dios. Muchas gracias.